Buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar una nueva invitación de la red de apoyo. Hoy con un tema muy importante para todos, creo que el manejo del estrés en esta situación de confinamiento que estamos teniendo. Le agradezco al doctor y a la Dirección Territorial por haber aceptado nuestra invitación. Les recuerdo que al finalizar esta conferencia queda guardada y la subiremos a nuestro canal de YouTube y se les compartirá el link para las personas que no pudieron ingresar y que ustedes puedan también compartir pues lo que se va a tratar en el día de hoy. Les recuerdo que la red de apoyo está dispuesta a ayudarles y a colaborarles y a traer nuevos temas de interés para todos. Si ustedes tienen sugerencias de temas, pues nos interesaría mucho que nos los compartan para poderles hacer llegar pues estas nuevas conferencias. Y los invitamos pues a visitar nuestra página web, que también tiene otras ofertas para ustedes como cursos, bienestar en casa, un podcast que hace la universidad. Muchas gracias a todos. Entonces ahora los dejo con el doctor Felipe, pues quien estará dándonos la conferencia el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hace algunos meses, creo que cuando estaba empezando la pandemia, también tuve pues la oportunidad de ser invitado por la Universidad Católica de Manizales a hablar del manejo del estrés. Sin embargo, pues son temas que nunca está de más pues reforzar, que dentro de nuestra propia cotidianidad y dentro de nuestro afán se nos olvidan las pautas y pues de un momento a otro estamos muy angustiados, muy estresados, con pensamientos no muy convenientes para nosotros, entonces no está de más volver a hablar del manejo del estrés, ¿sí? Voy a proyectar por acá una presentación y pues al final hay como un espacio para interactuar, para hacer preguntas. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí se ve. Entonces, bueno, el estrés y su manejo, no lo puse como manejo del estrés porque pues la idea es hablar inicialmente como de algunas características de la ansiedad normal, ¿sí? Pues yo creo que en este último tiempo que hay tantas complicaciones por los problemas y las enfermedades mentales, eh, hablar de tristeza nos asusta, hablar de ansiedad nos asusta, hablar de estrés nos asusta, y solemos confundirlos pues con un trastorno de ansiedad o con un problema o con un episodio depresivo. Sin embargo, tiene unas particularidades que vamos a notar pues el día de hoy. También hay que tener en cuenta que para hablar de estrés, entonces tenemos que hablar de desarrollo y tenemos que hablar de emociones, ¿sí? Desarrollo, ¿por qué? Porque el estrés, y ahí hago el llamado como psiquiatra de niños y adolescentes, a los padres, a los cuidadores, sean permanentes o temporales de niños, niñas y adolescentes, que se fijen muy bien cómo están enseñando en la regulación emocional, eh, cómo les están enseñando, qué les están aportando la regulación emocional, pues de ellos, ¿sí? Porque las transiciones del desarrollo, entonces hay reorganizaciones de ese sistema neurológico y cada transición, es decir, cada etapa que yo avanzo, tengo un conocimiento nuevo que se consolide, ¿sí? Y este conocimiento me va a influir en el comportamiento posterior, incluso para toda la vida, ¿sí? Y acá es como yo tengo un cerebro que ocurre eh, específicamente en la adolescencia, ocurre un fenómeno que se llama la poda sináptica, y es como yo tengo muchas neuronas, muchas conexiones, y lo que se hace en esas épocas de transición, en la adolescencia especialmente, es que estas neuronas se acaban como de precisar, de consolidar, y así es que en estas épocas y precisamente eh, en este momento pues de pandemia es muy importante que como padres aportemos a esa poda sináptica con buenos hábitos. Dentro de esos hábitos está la regulación emocional. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que nosotros como sociedad sí le debemos mucho a los niños y a los adolescentes en cuanto a regulación emocional.
tenemos una sociedad que cada vez presenta más dificultades para regular las emociones, no solo en casa, sino en otros entornos. Entonces es muy importante saber que ellos están consolidando una estructura neuronal que es donde principalmente radican como las decisiones que se toman. Acá hay un esquema del cerebro y es como para mostrarles que el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba, ¿sí? Y de atrás hacia adelante, o sea, en este sentido. ¿Y qué tenemos primero? Tenemos entonces el tronco cerebral, el hipotálamo, y ahí es donde están como las sensaciones, ¿sí? O sea, la sudoración que a mí me da cuando siento estrés, eh, el dolor a veces abdominal que a mí me da, las palpitaciones, todo esto ocurre acá, que se desarrollan en los primeros meses de vida, incluso a nivel intrauterino ya hay algunas sensaciones. Posteriormente tenemos el hipotálamo, que es donde está como la respuesta hormonal, ¿sí? Por ejemplo, el aumento del cortisol, que es una hormona del estrés y que causa grandes daños no solo a nivel cerebral, sino a nivel del endotelio, de nuestros vasos y arterias, y es lo que aumenta cuando tenemos estrés de forma sostenida, cuando tenemos depresión o ansiedad sin ser tratadas, es lo que aumenta, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, el riesgo de infartos. Posteriormente tenemos el sistema límbico, que es como donde están nuestras emociones positivas, pero también nuestro miedo, el reconocimiento de rostros y también pues como esa búsqueda de placer. Y está la corteza cerebral, específicamente acá la corteza prefrontal, que es la que adquiere nuevas habilidades y experiencias, especialmente capacidades para gestionar este estrés, para gestionar como la toma de decisiones, el control inhibitorio. Y ahí volvemos a hablar, por ejemplo, de los niños y los adolescentes, cómo esto tarda en desarrollarse aproximadamente hasta los 25 años y cómo necesitan de nuestro acompañamiento para hacerlo. Entonces, el estrés, ¿en dónde está? A nivel de sensaciones, acá. A nivel de hormonas, ¿sí? Acá en el hipotálamo. A nivel de emociones, ¿sí? Que tiene que ver más con lo que hemos vivido y cómo aprendemos a hacerle frente a la vida, acá. Y en la resolución de problemas, acá en la corteza prefrontal, ¿cierto? Todo esto también tiene que ver con un desarrollo desde abajo hacia arriba, ¿sí? A nivel cerebral. Entonces ya una vez como planteados estos conceptos, tenemos en cuenta como la ansiedad normal. La ansiedad normal es una emoción adaptativa. ¿Qué haríamos sin ansiedad? ¿Sí? Y sin tristeza, y sin rabia, ¿sí? Pero se experimenta ante situaciones de amenaza o peligro real o imaginario, ¿sí? Todos lo hacemos. Los niños temerosos, por ejemplo, temen ser separados de sus padres en entornos no familiares. Nosotros tenemos temor a que nos vaya mal en una presentación, a que nos vaya mal en el trabajo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en los niños mayores de 7 años hay temor a lesiones, a muertes, a exponer en clase. Cada etapa del desarrollo tiene como sus periodos de miedo, ¿sí? Ya cuando esta ansiedad, cuando este estrés se nos desborda, ¿sí? Y nos dan preocupaciones excesivas que persisten más allá del momento evolutivo en que son esperables, ¿sí? Por ejemplo, una ansiedad excesiva que obstaculiza el funcionamiento normal del individuo, que además de eso tenemos factores biopsicosociales que aparte de la vulnerabilidad genética están, por ejemplo, las experiencias traumáticas que como vimos antes nos dejan una huellita acá en ese sistema límbico y ante cualquier reacción vamos, válgase la redundancia, ante cualquier estímulo, perdón, vamos a reaccionar de forma desproporcionada, que es lo que pasa, por ejemplo, en el estrés postraumático o lo que nos pasa a nosotros cuando hemos tenido traumas y escuchamos, por ejemplo, hemos tenido un trauma en un automóvil y escuchamos un chirrido de frenos, entonces volvemos a activarnos como antes, ¿sí? Esas son las experiencias traumáticas y sobre todo los ambientes estresantes. Acá es que podemos darle paso también a hablar de factores protectores, como aparte de yo tener una vulnerabilidad genética,
puedo cuidar a las personas con las que vivo experiencias traumáticas y puedo generarles un ambiente tranquilo, ¿sí? Para proteger de esa ansiedad. Vivimos pues en una sociedad cada vez pues como más vertiginosa, con cada vez factores más estresantes, incluso factores susceptibles de trauma, que nos invita a, a proteger pues como ese ambiente para que todos estemos más tranquilos con los que vivimos. Hay mucho estrés en niños y adolescentes y eso es un reflejo pues, de lo que está pasando en adultos. En adultos entre ansiedad y depresión se calcula el 20% de la población y sin una intervención oportuna, o sea, si no manejamos de forma temprana el estrés, si no aplicamos algunas de estas técnicas o buscamos ayudas de forma temprana, pues esto podría derivar en consumo de sustancias, en propiamente la aparición de un trastorno psiquiátrico o si no un trastorno psiquiátrico, la aparición de una complicación de los mismos. Entonces, vamos a empezar con unas recomendaciones como para el manejo del estrés y posteriormente, pues la idea es enfatizar en algunas de ellas, como decía inicialmente, pues a la periodista con la que estábamos hablando antes de comenzar. Para el manejo del estrés es algo posible, es algo sencillo, es algo que se puede hacer, pero pues es algo extenso que la idea en el día de hoy es darle una invitación como para que ustedes tomen el hábito de pensarse, tomen el hábito de leer cómo se regulan las emociones, tomen el hábito de controlar la respiración, tomen el hábito de buscar una relajación muscular, ¿sí? Entonces, como recomendaciones, lo primero es reconocer las cosas que uno no puede cambiar, ¿sí? Y acá es tener en cuenta pues que uno no puede cambiar algunas situaciones y en ese caso pues hay que dejarlas ir y no alterarse si no se puede, ¿sí? Em, por ejemplo, si uno no puede cambiar el hecho de conducir durante una hora pico o peor aún para no ir muy lejos, el hecho de que tengamos que estar en casa y no podamos socializar tanto, ¿sí? Buscamos maneras de estar tranquilos en casa, porque eso es algo que no podemos cambiar. Lo otro es evitar las situaciones estresantes, cómo nosotros podemos prevenir a veces la fuente de estrés. Por ejemplo, si vemos que en algún día específico es que se discute en casa o hay una situación específica que nos genera discusión, pues tratar de modificarla para, eh, para cuidarnos a nosotros también. El ejercicio es una estrategia poderosa no solo para el estrés, sino también para los síntomas depresivos. El ejercicio nos da como el poder de hacer algo, de modificar algo, sobre todo en nosotros, también porque el ejercicio libera unas sustancias en el estrés, en el cerebro que se llaman endorfinas, libera también dopamina y nos ayuda a estar más tranquilos y más felices. Además, como les decía, tener el poder sobre algo. Cambiar la perspectiva, intentar desarrollar pues como una actitud más positiva frente a los desafíos y ahí es que vamos a hablar ahorita de cómo algunos pensamientos negativos nos interfieren en este cambio de perspectiva. Entonces la idea es gestionar pensamientos negativos y tratar de darles un viraje. Si no es posible darles ese viraje, entonces ya estamos frente a un problema real y buscamos pues su solución. Pero a veces nosotros tenemos como una interpretación peor que los mismos hechos y a veces pensar en nuestras perspectivas y en el cambio que éstas necesitan podría pues ayudarnos en el manejo del estrés. Hacer algo que se disfrute, esto se conoce como activación conductual, como a veces dentro del estrés, dentro de los mismos síntomas depresivos, encontramos dificultades para hacer lo que normalmente disfrutamos, ¿sí? Y la activación conductual consiste en ser coherentes con nosotros mismos, en hacer un compromiso con nosotros mismos y en a pesar de que no queramos hacer las cosas, de que prefiramos quedarnos en cama,
levantarnos a hacer algo que nos guste, ¿sí? Aprender nuevas maneras de relajarse. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de la relajación muscular progresiva, de algunas técnicas de relajación que son muy asequibles pues para todo el mundo, que se pueden buscar en YouTube, que se pueden poner en práctica, ¿sí? Conectarse también con los seres queridos. Muchas veces uno necesita como ese soporte, ese alguien que le recuerde a uno algunas características positivas de uno mismo, del mundo, que a veces dentro de la misma ansiedad y dentro de la misma tristeza uno deja pasar como por alto. Dormir lo suficiente. Ahorita vamos a ver unas pautas como de higiene del sueño. No dormimos lo suficiente y ahorita pues estar tanto tiempo en casa podría ser un riesgo para nuestra higiene del sueño. Mantener una dieta saludable, tener en cuenta que como que el hecho de comer bien también nos hace sentir muchas veces bien, ¿sí? Y aprender a decir que no. Esto sí que es importante para prevenir el estrés y para manejar el estrés, que es como la asertividad, pero pues eso ya sería, como les digo, otro espacio casi que por cada uno. Entonces les voy a mencionar pues como algunas características, pero hay que ser asertivo, hay que saber decir que no. Decía un filósofo del lenguaje, Ludwig Wittgenstein, que todo lo que se puede decir bien, ¿cierto? Entonces, eh, no apenarse, no decirle a todo que sí, porque a veces uno se puede desbordar de sus responsabilidades y puede asumir cosas que después le van a generar como más ansiedad. En cuanto a los pensamientos, pues, irracionales, pues la idea es hablar del ABCD emocional. Entonces vamos a hacer como tres aportes de las recomendaciones que les acabo de mencionar. Uno es la gestión de los pensamientos, otro es la higiene del sueño y la otra es unos aspectos básicos de las técnicas de relajación, que como les digo, no es más que una invitación para, para que ustedes pues como que lo revisen, ¿sí? Entonces, este es Albert Ellis, que es como el creador de la terapia racional emotiva, que como su nombre lo dice, es tratar de gestionar con el pensamiento todo lo que sentimos, ¿sí? Como decía un poeta que se llama Fernando Pessoa, tratar de que todo lo que sintamos pueda pensar, ¿sí? Entonces, este ABCD se refiere, por ejemplo, la A es el acontecimiento activador. Este es un hecho que nos ocurre, puede ser en el mundo exterior o en nuestro interior, es algo realmente pues apreciable a simple vista, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un accidente, una preocupación por un familiar enfermo o por algo que pueda suceder, una discusión con otra persona, ¿sí? Son hechos en sí. Por ejemplo, el hecho más evidente de nuestras causas de estrés actualmente es que estamos en una pandemia. Eso sí no lo podemos negar, eso es un hecho. Pero resulta que, perdón, pero resulta que a veces esos acontecimientos activadores, esos hechos, no los vemos de forma objetiva. Entonces ahí tenemos que empezar a preguntarnos, ¿estamos viendo de forma objetiva este acontecimiento o estamos de pronto exagerando las cosas? Y ahí es donde decía Epícteto que a veces las interpretaciones son peores que los mismos hechos. Él lo decía, a veces no sufrimos tanto por los hechos, sino por las interpretaciones que tenemos de ellos, ¿sí? Obviamente yo les digo, hay hechos que incluso son peores que las interpretaciones, y ahí pues se busca uno resolver los problemas, pero a veces son interpretaciones que son peores que los hechos, que son más catastróficos que los mismos hechos, y las interpretaciones pues sí son más nuestras, ¿sí? Y en ese sentido viene la B, que es de creencias, ¿sí? Eh, y aquí es donde ocurren los pensamientos automáticos. ¿Qué características tienen los pensamientos automáticos? Son como estos señores. Todos estos señores son dictadores, ¿sí? Stalin, Mussolini, todos son dictadores y los pensamientos automáticos son así. Son involuntarios, pesimistas, contraproducentes, uno lo ve muy plausible y son distorsionados de la realidad, ¿sí? A veces son poco lógicas, no son basadas necesariamente en esa evidencia, en ese hecho, eh, son tendencias extremistas,
¿sí? Tanto con nosotros mismos o con los demás, y pues puede provocar sentimientos como de tristeza, de culpa, de ansiedad o conductas autodestructivas, sea pues adicciones, violencias, pues incluso las conductas suicidas, ¿sí? Es muy importante entonces detectar estos pensamientos automáticos porque uno los asume como, como reales, ¿sí? Son dictados, entonces uno dice, las cosas van a estar muy mal, ¿sí? Y uno se lo cree y obviamente se entristece y se angustia más por eso, ¿sí? Entonces, la idea es estos pensamientos que son así dictatoriales, saberlos detectar, ¿sí? Por ejemplo, los pensamientos automáticos de esta pandemia, sobre todo cuando estábamos empezando la pandemia. Entonces no vamos a sobrevivir, no podré terminar mi carrera, pensaban algunos estudiantes, voy a perder a toda mi familia. Entonces muchos tenían esa interpretación y se imaginaban la guerra mundial Z, pues donde cualquier persona que lo tocaba a uno lo infectaba y lo iba a matar, ¿cierto? Eso era una creencia. ¿Cuál es el acontecimiento activador? Pues hay una pandemia. Pero ¿cuál es el pensamiento automático que nos distorsiona nuestra interpretación? Es que esta pandemia pues va a acabar con todo el mundo y que ya no hay esperanza. Entonces, estos pensamientos traen la C, que son consecuencias emocionales, ¿sí? Entonces, estas consecuencias es como la respuesta que le damos a ese acontecimiento activador, pero principalmente es una respuesta mediada por esas creencias, ¿sí? Está como mediado eh, por lo que pensamos de ese acontecimiento activador, ¿sí? Entonces, estos cambios eh, es lo que hacemos basados pues, en esas creencias. Entonces, me siento triste, no me paro de la cama, no estudio, no hablo con mi familia, no me conecto a clase, ¿cierto? Esas son como las consecuencias de pensar, eh, eh, de seguirle pues como la corriente a ese pensamiento automático sin debatirlo, que es el punto siguiente, que es el debate de las creencias irracionales, ¿sí? Y es ahí cuando uno de esos pensamientos automáticos que son tan dictatoriales, pues les pone preguntas, ¿sí? Se los formula a modo de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde está la evidencia de que esto es irremediable, de que se va a acabar el mundo? ¿En dónde dice eso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está la ley que dice que este virus es supremamente mortal? ¿Sí? Porque esto tiene que ser necesariamente así. Pues lo del virus es solo un ejemplo, ¿sí? Pero pues esto ocurre como con todas las situaciones de la vida. ¿Dónde está la evidencia de que soy el peor estudiante? ¿Dónde está la evidencia de que no voy a poder recuperar eh, el semestre? ¿Sí? Entonces la idea es con estos pensamientos disputarlos, desafiarlos y debatirlos, ¿sí? Con verdades. Entonces ahí es que uno usa las evidencias a favor de este pensamiento y las evidencias en contra para sentirse uno mejor, ¿sí? Si finalmente el hecho es mayor que la misma interpretación, entonces ya pasamos a solucionar problemas, ¿cierto? Entonces definimos el problema, evaluamos pues como las alternativas, tomamos decisiones, las aplicamos y evaluamos las soluciones. Pero para determinar un problema sí tenemos que fijarnos en que no sea una interpretación simplemente, y para eso pues está como la gran recomendación de los que hablan de resiliencia, y es procesar la emoción, definirla, volverla a palabras y contársela a alguien, ¿sí? Tener la posibilidad de estar al lado de alguien como para contarle lo que uno piensa, a alguien que lo conozca a uno, porque por lo general uno siente estrés y siente tristeza en silencio. En la medida que esto se cuenta, pues ya hay una mirada objetiva que lo conoce a uno y que le puede dar como las recomendaciones. Otra recomendación entonces es la higiene del sueño, que yo lo que les voy a hablar acá, como decía, son unas pautas, ¿sí? Por ejemplo, acostarse y levantarse siempre a la misma hora, incluso los fines de semana. Tan pronto como se levante, exponerse a la luz del sol o a una fuente de luz artificial cuando no hay luz del sol cerca.
No hacer siestas durante el día, pues se recomienda máximo una siesta de 20 minutos, no más. No hacer ejercicio ni actividades estimulantes después de las 4, por lo que les decía inicialmente que hay una liberación de endorfinas y de dopamina, y esto nos quita el sueño. Entonces, por eso la idea es el ejercicio, hacerlo en la mañana. Siempre hacer ejercicio en la mañana, ojalá todos los días, 30 a 40 minutos. Usar la cama para dormir y para la actividad sexual. Acá pues últimamente ve uno que se usa la cama para todo. Yo a veces hago consulta y los llamo y me responden en la cama, ¿cierto? Entonces, pues no es que me parezca pues incómodo porque me parezca una falta de respeto, no, uno acepta lo que sea de los pacientes, pero sí es una mala práctica en términos de higiene del sueño que tiene que ver con la salud mental, ¿sí? Tratar de hacer rituales antes de dormirse, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo de lavarse los dientes, lo de escuchar una canción, lo de disminuir la intensidad de las luces, lo de repasar en la agenda lo que se hizo en el día, ¿sí? De proponer lo que se va a hacer el día de mañana, hacer como una rutina, ¿sí? El tiempo en la cama, la idea es estar entre 6 y 8 horas, ¿sí? No hacer las cosas que se disfruta eh, una hora previa antes de dormir, por ejemplo, leerse un libro muy interesante una hora antes, o ver un programa muy interesante una hora antes de dormir, ¿sí? Si se siente muy cansado en la noche, pues darse una ducha tibia, ¿sí? Tratar de ir a la cama solo cuando se tenga sueño. Es muy importante entender que el sueño viene como por oleadas, ¿sí? A uno se va quedando como dormido, entonces la idea es apagar todo y aprovechar esa oleada y dormirse. A veces uno espanta el sueño, lucha contra el sueño y pues las oleadas no regresan, ¿sí? Nunca forzar el sueño, porque si uno tiende a forzar el sueño, se aleja más, ¿sí? El sueño viene, como les digo, en oleadas. La cama y la hora del sueño no es para resolver los problemas. Uno resuelve los problemas cuando ha dormido bien, está tranquilo y tiene el pensamiento pues lúcido, ¿sí? Si de pronto se toma algún medicamento, conocer pues los efectos secundarios de ellos, ¿sí? Preguntárselos pues a su médico. Suprimir las bebidas estimulantes como el café, el té, la Coca-Cola después del mediodía. O evitar el alcohol 6 horas antes de acostarse. No exponerse al humo del cigarrillo ni al cigarrillo. Cenar ligero, sin exceso de grasas o azúcares, ¿sí? Nunca intentar dormir con hambre. Si no logró cenar, pues tomar un pocillo de leche caliente que puede ayudar a dormir y evitar los líquidos en exceso 4 horas antes de dormir, ¿sí? Eso en cuanto a la higiene del sueño. La otra técnica que les proponía era la técnica de relajación muscular progresiva. Esta técnica, pues incluso acá puse como un enlace, ¿sí? Si lo puedo pegar ahorita en el chat, pues se los comparto, que es para que ustedes lo vean. Es una técnica muy sencilla, se puede hacer en cualquier parte, si uno está sentado trabajando y no se puede parar del computador, uno lo puede hacer allí, eh, la puede hacer cualquier persona, pero la idea pues es como conocerla y que ustedes la profundicen eh, pues después de la intervención. Entonces tiene 3 fases, ¿cierto? Entonces primero es concentrarse en la respiración, una respiración diafragmática, inspirando levemente, llevando el aire hasta el vientre, imaginando que uno tiene como un globo en el estómago y que lo infla, y después se expira lentamente. Se recomienda incluso que se cuente hasta 10 expirando, ¿sí? Ya cuando tenemos una respiración más regulada, seguimos con una segunda fase, que es repasar mentalmente todos los grupos musculares. Entre más pequeño se concentre uno en los grupos musculares, mucho mejor, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos musculares? Los del pie, los de las piernas, los de los muslos, los del periné, los del abdomen, los pectorales, los de los brazos, antebrazos, manos, los del cuello, los de la cara, ¿sí? Entonces, lo que consiste en la segunda fase es apretar los músculos fuertes por grupos musculares, es decir, empezar por los pies,
seguir por las piernas, seguir por los muslos, aproximadamente 10, 15 segundos por cada grupo muscular y volverlos a relajar y seguir por ejemplo, si uno empezó en las piernas, seguir con los muslos, ¿sí? Apretar fuerte los muslos, 10 segunditos, soltarlos, seguir con el periné, ¿sí? Como cuando uno está orinando e interrumpe la micción. Apretar fuerte el periné, volverlo a relajar, seguir con el abdomen, apretar fuerte el abdomen 10 segundos, volverlo a relajar. Por eso es relajación muscular progresiva. En la tercera fase, buscamos en nuestra conciencia un estado de calma y podemos visualizar escenas agradables con diferentes sensaciones, recuerdos. Buscamos un estado de calma después de comprobar si todos los músculos los hemos relajado o si de pronto sentimos en nuestro cuerpo algún músculo tenso, ¿sí? Entonces ahí tenemos conciencia de nuestra respiración, conciencia de nuestro cuerpo y también de nuestros pensamientos. Yo ahorita les pongo como un videito muy corto para que lo tengan ahí y lo repasen cada que haya pues situaciones estresantes. Finalmente, pues acá hay como unas recomendaciones de UNICEF y de la OMS. Tomé solo dos, como les digo, nuestra regulación emocional influencia mucho la regulación emocional de nuestros hijos. Entonces es muy importante que ellos también lo, lo aprendan de nosotros, ¿sí? Entonces ellos recomiendan detener el río desde su origen. Usualmente son las mismas cosas que nos estresan o nos hacen enojar, entonces pensarlas con preguntas como ¿qué nos hace enojar? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? Evitar que inicie este río. Entonces, si uno está cansado y está más irritable, pues intentar dormir y descansar. Si es hambre, pues entonces comer algo. Cuando estamos solos, pedirle apoyo a alguien y cuidar de nosotros mismos, hacer una pausa, manejar nuestro estrés, eh, tomar un descanso, por ejemplo. Entonces, cuando se siente uno enojado, tomar 20 segundos para calmarse, inhalar y exhalar como más o menos lo revisamos antes de tomar de pronto alguna decisión o hacer algún comentario, ¿sí? Irse de pronto en algún otro lugar, a otro lugar como ya lo habíamos mencionado, como un espacio seguro que nosotros sabremos cuál, puede ser la ducha, puede ser una habitación pues tranquila de la casa, ¿sí? Cuidar de nosotros mismos, entonces hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, recordar las redes de apoyo que a veces la misma angustia nos las hace olvidar. Bueno, tener en cuenta que no estamos solos, que muchas personas en este momento, pues incluso un estudio que está haciendo la Universidad de Barcelona en todo el mundo, pues para Colombia mostró que aproximadamente el 60% de los jóvenes, de los adultos jóvenes, estábamos teniendo pues problemas de estrés, ¿sí? Y que el 80% de los niños tenían dificultades en la salud mental, al menos un problema, ¿sí? Entonces, tomar un descanso. Todos necesitamos un descanso a veces, cuando los hijos estén dormidos, hacer algo divertido o relajante, ¿sí? Hacer pausas, como le digo, en una posición cómoda, sentado con los pies planos en el piso y las manos descansando en su regazo. Cerrar los ojos si de pronto es más cómodo, aplicar las técnicas de relajación muscular que les propongo, ¿sí? Otra forma de decirlo es pensar, sentir y el cuerpo. ¿Qué estoy pensando ahora? Observar los pensamientos si son negativos o positivos, observar las emociones, ¿sí? Observar cómo se siente el cuerpo, si alguna parte duele o está tensa, que para eso nos ayuda también la relajación muscular, concentrarse en nuestra propia respiración, ¿sí? Observar cómo se siente todo el cuerpo y pensar pues cómo se siente, ¿sí? Y abrir nuevamente los ojos. Es algo muy sencillo que vale la pena pues tomarnos el tiempo como para hacerlo. Esto básicamente es lo que les tenía, siendo muy juicioso pues con los 40 minutos del tiempo y no sé si tengamos pues como
como alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor Felipe. Sí, ahorita abrimos el espacio para preguntas. Nos las pueden hacer a través del chat o levantando la mano y yo les habilito el micrófono si así desean hacerlo. Vamos a mirar. Bueno, por aquí Mónica Parra nos dice, excelente, doctor Felipe, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, con todo el gusto. Desde que no encuentro. Ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Es que es Sí, para ponerles el videíto, el link de la relajación muscular, por ahí se los pongo en el chat. mientras nos hacen preguntas, pues se animan a hacer las preguntas al doctor. Les recuerdo que esta conferencia queda guardada en el canal de YouTube de la red de apoyo, que al finalizar pues les enviaré un correito con el link de esta conferencia para que ustedes lo puedan volver a tener y compartir con sus demás compañeros. Bueno, por acá yo les sigo leyendo mientras tanto. María Aide nos dice que muchas gracias por sus aportes. Adriana Rojas nos dice que gracias por la invitación desde la presentación del Colegio de la Presentación de Bello, que son elementos muy prácticos pues en estos tiempos como de pandemia. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Si quiere, Y la doctor, idea es que... entonces presenta el videíto. Ah, bueno, pues aprovechemos entonces no, sino que es muy largo. Yo les había traído el link, Ah, bueno, entonces si nos lo comparte ahí a través del chat. pero no me deja como... A ver. No, no me deja pegarlo. Entonces, doctor, si quiere me lo comparte y cuando yo envíe el link de la conferencia, también les comparto el link del video que usted les traía para el día de hoy. Claro que sí. Sí, yo te comparto el link para que lo compartas como con la conferencia. Listo. No, por acá nos siguen diciendo que muy buenos principios para vivir bien, que muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Eh, bueno, doctor, pues yo creo que no hay como preguntas, todo quedó como muy claro y el complemento del video va a ser muy bueno. Les agradezco entonces a todos, les agradezco al doctor y a la dirección territorial por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta nueva invitación que la red de apoyo les hace desde la Universidad Católica de Manizales y nos estaremos viendo en próximos encuentros con nuevos temas de interés para ustedes. Muchas gracias a todos, que sepan manejar el estrés, que no confundan el estrés con patología necesariamente, pero cuando vean que las cosas están saliendo de las manos, que es algo que se me olvidó mencionar, también tener en cuenta que hay toda una ruta de salud mental que hay que activar para que tengamos una vida y un entorno cada vez más saludable y más feliz. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde.